Hola a todos, bienvenidos a MathBestia. El día de hoy demostraremos el teorema Cantor-Bernstein. Este teorema es uno de los más importantes y famosos de la teoría de conjuntos, tan es así que suele estar escrito en los apéndices de libros avanzados de álgebra, topología y análisis. Vamos a resolver este ejercicio desde cero y paso a paso, así que no te preocupes si no conoces algún concepto, ya que lo explicaremos todo con detalle. El teorema dice lo siguiente: sean A y B dos conjuntos existentes. Suponga que la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B, y que la cardinalidad de B es menor o igual que la cardinalidad del conjunto A. Entonces la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B. Recordemos que el primer paso para demostrar cualquier teorema es separar las hipótesis de la conclusión. Las hipótesis son todas las suposiciones y condiciones iniciales que usamos para resolver el problema, y la conclusión, en cambio, es el enunciado que debemos demostrar. Lo primero que nos dice el teorema es que A y B son dos conjuntos existentes. Como esta es una condición inicial del teorema, la escribiremos en el apartado de hipótesis. Después el problema nos dice que supongamos que la cardinalidad de A es menor o igual que la de B, y que la cardinalidad de B es menor o igual que la cardinalidad de A. Aquí la palabra suponga nos indica que este enunciado es una hipótesis, por lo que lo colocaremos en dicho apartado. Por último, el problema nos dice que, entonces, la cardinalidad de A debe ser igual a la cardinalidad de B. Puedes ver que este enunciado es el que debemos demostrar, de modo que lo escribiremos en el apartado de conclusión. Y una vez que hemos separado las hipótesis de la conclusión, podemos comenzar la demostración. Representemos primero gráficamente a nuestras hipótesis para poder entender el problema y visualizar claramente las pistas que tenemos. La primera hipótesis nos dice que A y B son conjuntos existentes. Nosotros no sabemos cómo son dichos conjuntos, podrían estar vacíos o podrían tener infinitos elementos. De momento, para explicar el problema, voy a representar al conjunto A con 3 elementos y al conjunto B con 4 elementos. Con esto ya hemos representado la primera hipótesis. Pasemos entonces a la segunda. Esta nos dice que la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B. Para representar gráficamente este enunciado, debemos entender primero qué es la cardinalidad. La cardinalidad es simplemente un concepto matemático que nos permite comparar el tamaño de dos objetos. Por ejemplo, supongamos que queremos comparar a los conjuntos A y B. Queremos saber cuál de los dos conjuntos tiene una mayor cantidad de elementos, es decir, cuál de los dos conjuntos es más grande. Nosotros podemos darnos cuenta rápidamente de que el conjunto B tiene más elementos que el conjunto A. Para esto simplemente relacionamos a cada elemento del conjunto A con un elemento distinto del conjunto B y observamos que, después de hacer estos emparejamientos, en el conjunto B nos queda un punto sin pareja. El que nos quede un punto sin pareja en el conjunto B significa que la cantidad de elementos del conjunto B supera en número a la cantidad de elementos que hay en el conjunto A. Y cuando esto ocurre, es decir, cuando podemos relacionar a cada elemento de A con un elemento distinto de B y además nos quedan elementos sin pareja en el conjunto B, decimos que la cardinalidad de A es menor que la cardinalidad de B. Intuitivamente esto significa que el conjunto B tiene más elementos que el conjunto A. La cardinalidad no es otra cosa más que contar cuántos objetos tiene un conjunto en comparación con otro conjunto. Para abreviar que la cardinalidad de A es menor que la cardinalidad de B, escribimos a los conjuntos en medio de barras y usamos el signo menor que. En este caso, el conjunto B tiene mayor cardinalidad que el conjunto A, pero podemos tener conjuntos que tengan menor o igual cardinalidad que A. Por ejemplo, dibujemos un conjunto C de esta manera. Vemos rápidamente que podemos relacionar a cada elemento del conjunto A con un elemento distinto del conjunto C y que no nos van a sobrar puntos en ningún conjunto. En este caso decimos que la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de C. Puedes ver que el concepto de cardinalidad es muy sencillo. Simplemente estamos contando cuántos objetos hay en un conjunto en relación con otro conjunto. En este sentido, la cardinalidad es muy similar al concepto de contar, solamente que en lugar de usar números, usamos flechas para relacionar uno a uno los objetos. Notemos que en ambas gráficas estamos dibujando una función de dominio A, ya que de todos los puntos del conjunto A sale una flecha. En la primera representación tenemos una función que va de A hacia B, mientras que en la segunda gráfica tenemos una función que va de A hacia C. Notemos también que ambas funciones son 1 a 1. Es decir, en ambas representaciones no hay dos flechas que caigan en un mismo punto. Todas las flechas terminan en puntos distintos. Esto tiene que ser así porque al momento de contar la cantidad de elementos en un conjunto,
solo debemos contar a cada elemento una vez. Si a algún punto le cayera más de una flecha, sería equivalente a contar 2 veces un mismo elemento, y no tendría mucho sentido contar de esa manera. Recordemos que a este tipo de funciones, que mantienen una relación 1 a 1 entre dos conjuntos, también se les conoce como funciones inyectivas. Usando estas dos representaciones podemos formalizar el concepto de cardinalidad. La definición de cardinalidad es la siguiente: sean A y B dos conjuntos existentes. Decimos que la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B si y solo si existe una función f de A hacia B tal que f es 1 a 1. Es decir, si puedo relacionar 1 a 1 a todos los elementos de A con todos los elementos de B, entonces la cardinalidad de A es menor o igual que la de B. Esta definición es simplemente la manera formal en que los matemáticos comparamos el tamaño de dos objetos, o dicho de otra manera, esta es la forma que usamos los matemáticos para contar. Con base en esta definición, podemos decir que, para los casos que representamos aquí, la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B, y que la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de C, ya que en ambos casos tenemos una función de dominio A que es 1 a 1. En ambas representaciones, el que existe una función de dominio A que sea 1 a 1 nos dice que el conjunto A tiene menos o los mismos elementos que el conjunto con el que se compara. Hasta este momento, nuestra definición solo nos permite decir que un conjunto tiene menor o igual cardinalidad que otro, pero no nos permite decir si esa cardinalidad es estrictamente menor, como en el primer caso, o si es la misma, como en el segundo. Vamos a decir ahora formalmente qué debe cumplirse para que las cardinalidades de dos conjuntos sean iguales. Notemos que cuando las cardinalidades de dos conjuntos son iguales, ningún punto en ningún conjunto se queda sin pareja. Esto obviamente es así porque ambos conjuntos tienen los mismos elementos. Esto nos lleva a introducir la siguiente definición. Sean A y B dos conjuntos, decimos que la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B si existe una función f de A a B tal que f es inyectiva y sobreyectiva. Es decir, para que A y B tengan la misma cardinalidad, debe existir una función que además de ser 1 a 1, sea sobreyectiva. Recordemos que una función f de A hacia B es sobreyectiva si el rango de f es igual al conjunto B. Por ejemplo, en nuestra segunda representación vemos que el rango de nuestra función abarca, en efecto, a todo el conjunto C, ya que todos los puntos de C son tocados por la función f2. De modo que f2 es una función sobreyectiva en el conjunto C. En cambio, en la primera representación no tenemos una función sobreyectiva, ya que hay un punto adentro de B al que no le llega ninguna flecha. Como en la segunda gráfica nuestra función es 1 a 1 y además es sobreyectiva, podemos usar nuestra nueva definición y decir que A y C tienen exactamente la misma cardinalidad. Cuando dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, se dice que los conjuntos son equipotentes o equinumerosos, y está claro el por qué se les llama así, ya que tienen el mismo número de elementos. Fíjate cómo en la primera representación, aunque los conjuntos A y B no son equipotentes, podemos dibujar un subconjunto de B que contenga a todos los elementos a los que les llega una flecha. Este nuevo conjunto D sí tiene la misma cardinalidad que A, ya que la función f1 es inyectiva y sobreyectiva en el conjunto D. A este conjunto D también se le conoce como rango de f, o como imagen del conjunto A bajo la función f. De modo que podemos decir que si tenemos una función f de A hacia B que es inyectiva, entonces el conjunto A es equipotente a su imagen. Con esto ya tenemos las definiciones necesarias para demostrar el teorema. Regresemos entonces al problema. Ya habíamos introducido dos conjuntos A y B arbitrarios para representar a la primera hipótesis. Representemos ahora gráficamente que la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B. Por definición de cardinalidad, nuestra hipótesis nos asegura la existencia de una función f de A hacia B tal que f es 1 a 1. Estos dos enunciados, por definición, son equivalentes, así que dibujemos una función f arbitraria de A hacia B, con la única condición de que f sea 1 a 1. Con esto ya hemos representado la segunda hipótesis, solo nos falta representar el hecho de que la cardinalidad de B es menor o igual que la cardinalidad de A. Nuevamente por definición, esto nos indica que existe una función g de B hacia A tal que g es 1 a 1. Para representar gráficamente a la función g, debo encontrarle a cada elemento del conjunto B una pareja distinta en el conjunto A. Pero como el conjunto B que dibujé arbitrariamente tiene más elementos que el conjunto A, no me es posible dibujar a la función g, porque siempre que dibuje una función de B hacia A, forzosamente le van a caer dos flechas distintas a algún elemento de A, y por lo tanto, la función g no será 1 a 1.
Claramente vemos que esto ocurre porque el conjunto B tiene más elementos que el conjunto A. Y al ver nuestra conclusión, nos damos cuenta de por qué no puedo dibujar una función g de B hacia A que sea 1 a 1. Y es que, si pudiera dibujar la función g, entonces se cumplirían todas las hipótesis y según el teorema, las cardinalidades de ambos conjuntos tendrían que ser iguales. Y en este caso, la cardinalidad de B es mayor que la cardinalidad de A, por lo que tiene sentido que alguna de las hipótesis no se cumpla. Esto significa que elegí mal a los conjuntos A y B, porque estos conjuntos que puse aquí no hacen cumplir las condiciones iniciales del problema, es decir, no me permiten representar las hipótesis. Para que los conjuntos A y B cumplan las hipótesis, debemos poder dibujar también a la función g. Y para poder dibujar a la función g, el conjunto A debe tener igual o más elementos que el conjunto B, o de lo contrario, no podremos emparejar a los elementos de B en una función 1 a 1. Así que intentemos representar nuevamente las hipótesis, pero ahora coloquemos a ambos conjuntos con los mismos elementos. En este caso, nuevamente puedo dibujar una función f de A hacia B 1 a 1 como nos indica la segunda hipótesis, pero fíjate que ahora no me quedan elementos sin pareja en el conjunto B, y como el conjunto B ya no tiene más elementos que el conjunto A, ahora sí puedo representar una función g de B hacia A que sea 1 a 1. Ahora sí pude representar todas las hipótesis del problema, y una vez representadas las hipótesis podemos trabajar la conclusión. La conclusión nos pide que demostremos que A y B son equipotentes, es decir, que tienen la misma cardinalidad. Recordando la definición, para demostrar que A y B tienen la misma cardinalidad, debemos probar que existe una función h de A hacia B tal que h es inyectiva y sobreyectiva. Estas dos expresiones, por definición, son equivalentes. Escribamos entonces la segunda. Intuitivamente, lo que el teorema nos dice es que si un conjunto A tiene menos o el mismo número de elementos que un conjunto B y además B tiene menos o el mismo número de elementos que el conjunto A, entonces A y B tienen el mismo número de elementos. Claramente el teorema es bastante intuitivo y hasta cierto punto parece bastante obvio, por lo que no debería de ser tan complicado demostrarse. Como tenemos un cuantificador existencial al inicio de la conclusión, el primer paso será introducir un elemento específico h a nuestras hipótesis, pero como todavía no sabemos cómo debe ser este elemento h, lo dejaremos de momento en puntos suspensivos. Introducir este elemento h elimina al cuantificador existencial, de modo que ahora nos queda demostrar que dicho elemento cumple con lo que está después del cuantificador, es decir, debemos demostrar que h es una función de A a B y que además es inyectiva y sobreyectiva. Después de haber definido explícitamente al elemento h y haber demostrado estas tres condiciones, habremos probado que A y B tienen la misma cardinalidad. Pero como hemos hecho nuestras primeras modificaciones a las hipótesis y a la conclusión, debemos agregar dichos cambios a la estructura de la prueba. Recuerda que la estructura de la prueba es el esqueleto de nuestra demostración y nos va a prevenir de cometer errores lógicos. Antes de comenzar a demostrar la conclusión, vamos a escribir el primer cambio que hicimos en las hipótesis, que fue usar la definición de cardinalidad. Nuestra prueba debería comenzar con: como la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B, entonces existe una función f de A a B que es inyectiva. Y del mismo modo, como la cardinalidad de B es menor o igual que la cardinalidad de A, entonces existe una función g de B a A inyectiva. Aquí simplemente estoy escribiendo el primer cambio que realicé en las hipótesis, que fue escribir la definición de cardinalidad. Una vez hecho esto, podemos poner la primera modificación de la conclusión. Como teníamos un cuantificador existencial al inicio de la conclusión, lo primero que escribiremos será sea h igual a puntos suspensivos. Después colocaremos la prueba de que h es una función de A a B, y luego colocaremos las pruebas de que h es una función inyectiva y sobreyectiva. Y después de haber demostrado todo esto, podremos concluir que, por lo tanto, existe una función h con las características pedidas y por lo tanto los conjuntos A y B tienen la misma cardinalidad. Tenemos que encontrar ahora al elemento h, y para esto obviamente vamos a usar las hipótesis. Notemos que la función f que representamos aquí, por hipótesis, es una función de A hacia B, y además es inyectiva, de modo que f cumple con las primeras dos condiciones de la conclusión. Solo nos falta checar si f es una función sobreyectiva, es decir, si el rango de la función f es igual al conjunto B.
En la representación que tenemos aquí, sí se cumple que f es sobreyectiva. Ya habíamos visto que forzosamente tenía que ser así, porque recuerda que en nuestro primer intento de representar a las hipótesis, teníamos una función que no era sobreyectiva, y nos dimos cuenta de que si f no era sobreyectiva, entonces la función g que planteaban las hipótesis no podía existir, ya que esto significaba que el conjunto B era más grande que A, y por lo tanto no podía emparejarse uno a uno con el conjunto A. Parece ser que el conjunto B tiene que ser forzosamente igual al rango de f, y eso significaría que la función f cumple con todas las condiciones de la conclusión. Todo indica que, si hacemos h igual a f, el problema está resuelto. Hasta este momento el problema es bastante trivial, no hemos hecho otra cosa más que representar las hipótesis y parece que estas nos dan la solución sin ningún tipo de esfuerzo. De hecho, la función g también es inyectiva y sobreyectiva, por lo que la inversa de g también debería resolver el problema. Sin embargo, como mencionamos al inicio, este es un teorema bastante famoso e importante que pronto va a empezar a complicarse, y es que, por increíble que parezca, las funciones f y g no necesariamente son sobreyectivas. Voy a mostrarte ahora dos conjuntos para los cuales se cumplen todas las hipótesis, pero en donde ni f ni g son funciones sobreyectivas. Pero para poder mostrarte esto, debemos entrar al mundo de los conjuntos infinitos. Supongamos, por ejemplo, que tanto el conjunto A como el conjunto B son el conjunto de los números naturales, de modo que tanto A como B son infinitos. Nuestras hipótesis nos dicen que existe una función f de A a B 1 a 1. Voy a definir entonces a una función f de la siguiente manera. Para todo número natural n, f de n será igual a 2n, es decir, a cada número natural le tocará el siguiente número par más cercano a él, de modo que el 0 estará relacionado con el 0, el 1 estará relacionado con el 2 con el 4, etc. Puedes ver que a cada elemento del conjunto A le corresponde una pareja distinta en el conjunto B. Todos los elementos de A tendrán una pareja distinta porque a cada número natural le puedo encontrar una pareja simplemente multiplicando a dicho número por 2. Sin embargo, la función f no toca a todos los puntos del conjunto B, porque ningún número impar en el conjunto B tiene pareja. Lo que nuestra función f nos está indicando es que el conjunto de los números naturales tiene la misma cardinalidad que el conjunto de números pares. Es decir, el conjunto de los números naturales tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto de los números pares. Fíjate cómo podemos dividir al conjunto B en dos conjuntos infinitos, un conjunto de números pares y un conjunto de números impares, y cada uno de estos dos conjuntos tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto de los números naturales. En este caso, vemos que podemos dividir un conjunto infinito en dos conjuntos infinitos donde cada uno tiene los mismos elementos que el conjunto original. Esto parece un poco contraintuitivo porque nuestro sentido común nos dice que al dividir cualquier objeto, el objeto resultante debería de ser más pequeño que el original, pero esto no siempre ocurre cuando manejamos cantidades infinitas. Este ejemplo solamente era para mostrarte que la función f no necesariamente es sobreyectiva, así que la función f no resuelve el problema, y obviamente la función g tampoco resuelve el problema. Por ejemplo, si hacemos a la función g como g de n igual a n más 3, tendríamos una función de b hacia a que tampoco es sobreyectiva, ya que los números menores a 3 no tendrían pareja. La diferencia es que en este caso, el conjunto de números naturales que no pertenece al rango de g no es un conjunto infinito, sino que solo contiene 3 números. De modo que ni la función f ni la relación g inversa resuelven necesariamente el problema. Esto nos indica que el problema no es tan trivial para conjuntos infinitos. Para poder resolver el problema, vamos a tener que analizar el caso general, pero para conjuntos con infinitos elementos, de modo que representaré nuevamente a la primera hipótesis, pero esta vez los conjuntos a y b serán infinitos. Obviamente no puedo representar infinitos puntos en la pantalla, así que colocaré puntos suspensivos en las orillas del conjunto para indicar que los elementos continúan indefinidamente. Sabemos por hipótesis que la función f va de a hacia b y que es 1 a 1, y además ya vimos que si el rango de f es igual a todo el conjunto b, entonces la función f es sobreyectiva y resuelve el problema. De modo que el caso que nos interesa a nosotros es cuando el rango de f no es igual al conjunto b, es decir, cuando existe una parte del conjunto b que no es tocada por la función f. Así que voy a dividir al conjunto b en dos partes. Una parte la formarán todos los elementos que pertenecen al rango de f, mientras que la otra parte la formarán todos los elementos de b que no pertenecen al rango de f. En el ejemplo que vimos hace un momento, esto sería equivalente a dividir al conjunto de números naturales en números pares y números impares, y relacionar a cada número natural con un número par.
Cada una de las dos divisiones del conjunto B podrían ser infinitas, pero no necesariamente lo son. Como ya vimos, el rectángulo naranja puede ser finito, o en el caso donde A y B son conjuntos finitos, el rectángulo naranja estaría vacío. A este rectángulo voy a denotarlo con la letra D. Por definición, el conjunto D será el conjunto B menos el rango de F, de modo que la unión del conjunto D y el rango de F será igual al conjunto B. Una vez que hemos dividido al conjunto B en dos partes, podemos representar a la función f de las hipótesis dibujando flechas que salen de cada uno de los puntos del conjunto A y que terminan en el rectángulo verde. Fíjate cómo el conjunto A y la primera división de B están representados con el mismo color verde. Esto lo puse así para visualizar que ambos conjuntos tienen la misma cardinalidad. La propia función f demuestra que ambos conjuntos son equipotentes, ya que la función f, además de ser 1 a 1, es también sobreyectiva en el rango de f. Esto ya lo habíamos visualizado en el ejemplo con conjuntos finitos. Aunque visualmente pudiera parecer que el conjunto A es más grande, en realidad tiene los mismos elementos que el rango de f. Para no confundirnos con tantas flechas, simplemente pondré una flecha que indica que la función f va del conjunto A hacia el conjunto verde que está adentro de B. Con esto ya tenemos representada ahora sí a la segunda hipótesis, y de la misma manera vamos a representar la tercera. En este caso tenemos una función g que va de B hacia A que es inyectiva. Si el rango de la función g es todo el conjunto A, entonces g sería una función sobreyectiva, y como g también es 1 a 1, entonces la función g inversa resolvería el problema. Así que nos interesa el caso cuando el rango de g no es igual al conjunto A. Dividamos entonces al conjunto A también en dos partes. Una parte corresponde a los puntos que pertenecen al rango de g y la otra corresponde a los puntos de A que no pertenecen al rango de g. A este rectángulo azul voy a denotarlo como D'. La función g nos manda del rectángulo amarillo B hacia el rectángulo amarillo adentro de A y nos demuestra que esos dos conjuntos son equipotentes, por lo que los denotaré con el mismo color. Y con esto ya tenemos todas las hipótesis representadas. Tenemos que buscar entonces a la función h. Debemos encontrar una manera de relacionar a cada elemento de A con un elemento distinto de B, donde además ningún elemento de B se quede sin pareja. Fíjate cómo aquí tenemos 4 tipos de cardinalidades, cada una está representada por un color distinto. Nuestro conjunto B, que está en color amarillo, tiene 2 cardinalidades adentro de él, una cardinalidad dada por el conjunto verde y una cardinalidad dada por el conjunto D. Intuitivamente podríamos pensar que la cardinalidad de B es igual a la suma de las 2 cardinalidades que están adentro de él. Nosotros lo que queremos hacer es relacionar a cada elemento del conjunto A con un único elemento del conjunto B, donde además todos los elementos del conjunto B tengan una pareja. El problema que tenemos es que nuestras funciones f y g nos dejan a los conjuntos D y D' sin pareja. Tenemos que encontrarles a los elementos de D y D' una pareja adecuada. Si D y D' tuvieran la misma cardinalidad, podríamos emparejarlos muy fácilmente porque los dos conjuntos tendrían los mismos elementos, pero como nada nos asegura que tienen la misma cardinalidad, no puedo emparejarlos de esa manera. Para que ningún elemento se me quede sin pareja al momento de relacionar dos conjuntos, dichos conjuntos deben tener la misma cardinalidad. En el siguiente video vamos a ver cómo podemos encontrarle a los elementos de D y D' una pareja, y vamos a ver cómo relacionar a todos los elementos de A con todos los elementos de B. El enlace a la siguiente parte estará en la descripción. No olvides suscribirte y comentar cualquier duda que tengas.